Ay, me encanta, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Buenísimo, equipo, ¿qué tal? Pues muy buenos días y de entrada, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes en este viernes. Efectivamente, pues mi nombre es Karina Méndez, Tim, y los voy a estar acompañando la próxima hora. Y vamos a platicar un poco alrededor justamente de cómo alcanzamos esta transformación productiva a través de entornos, a través de ambientes positivos. ¿Va? Algo que quiero comentar es, bueno, cualquier duda lo pueden escribir aquí en el chat o estoy segura que al final también habrá momento para preguntas y respuestas y con todo gusto, si tengo la respuesta, se las voy a compartir y si no, construimos en conjunto. Y bueno, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? El tema de entornos positivos con la productividad. Pues la verdad es que mucho y es justo lo que vamos a abordar los próximos minutos. Y sobre todo, a mí me queda clarísimo que el tema importante y el protagonista de hoy también es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad, pues la asociamos siempre con el medio ambiente y claro que no estamos en lo incorrecto, pero qué tan importante, ¿no? Es justamente este enfoque humanista y social de la sustentabilidad, porque al final, pues las personas son las que hacen que esto sea o no una cultura sustentable, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco alrededor de esto. Y para arrancar este tema, me gustaría platicarles de una historia. Esta es una historia real, es una historia que me platicaron, ¿no? Y que obviamente esto se va a quedar entre nosotros 400 participantes que estamos aquí. Y esta historia, pues, ya tiene un par de años que sucedió, ¿no? En una, no les voy a decir el nombre de la planta, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí les voy a platicar es que sucedió en el entorno de PepsiCo, que es la compañía que me ha forjado mi trayectoria profesional y que amo y estoy agradecida profundamente. Y esta historia sucedió, me la platicaron, porque había un equipo de trabajo y aquí les quiero dar contexto que PepsiCo es una empresa que le apuesta mucho al desarrollo de las personas. Y es por eso que hay una rotación interesante interna. ¿Qué significa eso? Que más que los empleados se vayan de PepsiCo, lo que sucede es que hoy tú estás en una posición y en un año, en 2 años, estás en otra posición justamente buscando, pues de entrada, que tu rol sea integral, ¿no? Que tu rol también se fortalezca, que puedas adquirir multihabilidades y eso te permite pues tener un rol mucho más maduro, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ayuda también mucho a los vicios que se pueden generar en un equipo de trabajo, pues cuando es el mismo equipo durante 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, eso es algo que les quiero compartir previo, ¿no? Para que entendamos este entorno. Entonces, bueno, en esta historia de planta X, sucede que había un equipo de trabajo aproximadamente de 30 personas y en este equipo de trabajo, pues estaba un líder, ¿no? Este era un líder senior, ¿no? O un director senior. Tenía un tipo de liderazgo transaccional, ¿no? Vamos a llamarlo así, que significa pues que estaba así enfocado a resultados, en donde evidentemente estaba cercano al equipo vamos a decir, en medida media. Había conexión, vamos a decir, media, ¿no? También, pero lo que regía hasta cierto punto, pues era estar muy pendiente de nuestro scorecard, ¿no? O de nuestros resultados de negocio. Eh, Básicamente eso, ¿no? Es lo que sucedía. ¿Qué pasaba con el equipo? Bueno, sucedía que teníamos entornos buenos, ¿no? O sea, tenía entornos buenos, tenía resultados buenos, y si tuviera que decirlo solo con un adjetivo calificativo, pues nos vamos a quedar con ese, ¿no? Con el de buenos, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Sucede que posterior a eso, pues llega otro cambio, ¿no? Que es lo que les digo. Pasa un año aproximadamente, llega otro líder, es un líder que de hecho era líder mujer, tiene otro tipo de liderazgo. El equipo se mantiene pues en un 85%, ¿no? Con la rotación natural que ya les platiqué previamente, pero pues vamos a decir que la mayor parte del equipo seguía siendo la misma, ¿no?
¿Qué cambiaba? Pues en este caso el líder. Y entonces llega esta persona con un liderazgo diferente, es un liderazgo, vamos a llamarlo transformacional. ¿Qué significa eso? Que le impregna muchísimo reconocimiento, motivación, ¿no? Sobre todo sí, sin perder de vista el objetivo, pues muy enfocado en empoderar, ¿no? Al equipo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues la realidad es que ese equipo pasó de ser un equipo bueno a ser un gran equipo, ¿no? Y era un gran equipo porque realmente parecía una familia. O sea, parecía una familia porque realmente había una conexión, había un compañerismo muy alto. Y ustedes se imaginarán, bueno, ¿y cómo eran los resultados? Porque aquí hay de dos vertientes. O tu resultado se torna muy positivo, que puede ser una opción, ¿no? O tu resultado, o caes en el club de Toby y no necesariamente tienes resultados positivos, porque seguramente a ustedes les ha pasado que en un ambiente laboral, cuando todos empiezan a llevar muy bien y hay mucha conexión y todos son amigos de todos, perdemos justamente el objetivo de alcanzar nuestras metas, justo porque no hay esta rendición de cuentas. Pero la historia buena es que esta no es una triste historia, esta es una historia positiva de viernes por la mañana y los resultados fueron muy positivos, ¿no? Entonces era un gran equipo con resultados de verdad muy buenos. Pasó otro año, ¿no? Y en un año pues ya se la saben, ¿no? Volvimos o se volvió a cambiar de director. Entró otro director, ¿no? Nuevamente con otro liderazgo, con otro tipo de liderazgo, que eso es algo típico, ¿no? O sea, creo que lo que les estoy contando es evidente en el entorno laboral, porque cada quien tiene un tipo de liderazgo y comúnmente pues conocemos muchos tipos de liderazgo a lo largo de nuestras carreras. Y este era un tipo de liderazgo pues muy enfocado a los resultados, pero yo les voy a decir que en una manera excesiva, ¿no? Era un líder autocrítico en el sentido de que lo importante era el objetivo, era el verde y vamos todos por el verde. Está bueno, ¿no? O sea, al final un negocio se rige de eso, de los resultados y justamente de qué tan eficientes somos como empresas, como compañía, porque eso somos una compañía, pero ese era el objetivo principal, ¿no? Había cierta, pues vamos a decir, incluso discrepancias, ¿no? Y ciertas confrontaciones, incluso causadas por el mismo líder. Entonces fue un momento muy interesante, ¿no? Y aquí los resultados, ¿qué creen? Subieron. O sea, estuvo interesante porque el primer mes, si el resultado ya era muy bueno, el resultado el primer mes fue aún mejor. De hecho, se alcanzaron metas muy buenas por ese mes. Eh, pero por otro lado, ¿qué creen que sucedió con el equipo? El equipo se fracturó. El equipo en un mes, de ser una familia, ¿no? Pasó a ser a un equipo que ya no tenía esa estima, ¿no? O sea, fue un equipo que se fue fracturando y entonces fue muy interesante ver los resultados porque de ir en picada para arriba, ese equipo que empezó a lograr resultados excelentes los primeros meses, en pocos meses decayó. Y bueno, esa es una historia, ¿no? Y ese es el contexto. ¿Qué es lo que les quiero platicar de ese contexto? Y es con el que abro pie aquí, ¿no? Podemos hablar, la verdad, de un sinfín de variedades y de situaciones que pasaron en ese equipo, ¿no? Yo lo que les quiero platicar, ¿no? Es un poco esta experiencia, porque podemos hablar, insisto, de más factores, y aquí podemos hablar eternamente de los factores de qué sucedió con ese equipo y hacer toda una investigación exhausta de qué pasó y qué no pasó. Pero lo que quiero ligarlo aquí, sobre todo, es de la importancia, primer punto, ¿no? Del líder en el ambiente. Yo me atrevo a decir, ¿no? Que algo que tiene o una gran diferencia de un coach o de un directivo a un pues, coordinador, vamos a llamarlo así, ¿no? Es justamente la capacidad y el ambiente que éste genera. Y es justamente eso lo que te hace ser un buen o un mal líder, ¿no? Entonces, quiero hablar de eso, pero no me voy a centrar tanto en el liderazgo, porque esto no se trata de hablar de liderazgo, ni mucho menos. Me voy a centrar más bien en el ambiente que se vivió justamente
para lograr estos resultados y en lo que pasa justamente con las personas y cómo se comportan las personas de acuerdo al ambiente en el que están, ¿va? Entonces, eso se los pude platicar muy de cerca porque esa persona conocida fui yo. Y esa persona pues vivió justamente estos 3 años, que fueron 3 años fabulosos, ¿no? Pero con diferentes vertientes y con diferentes matices en sus equipos, ¿no? Entonces, aquí yo les quiero platicar justamente de esta posibilidad que es la que hoy o con la que hoy me gustaría que se quedaran. Y es que comúnmente hablamos de que hay metas organizacionales, ¿no? En donde, pues de entrada tenemos indicadores, ¿no? Yo aquí, pues seguramente quienes ustedes participen a una organización, a una empresa, a una institución, a un equipo, pues todos tenemos objetivos de diferente índole. Estos objetivos pues, son clarísimos, ¿no? Y estas son comúnmente nuestras metas. Esas son las metas que planteamos y que tenemos. Y cuando hablamos de clima organizacional, pues también nos imaginamos otros factores que van a ayudar, que van a contribuir a que esto suceda. Pero esta posibilidad es algo que me gustaría plantearles y es en donde quiero construir. Y es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que habla y esta es de una metodología que se llama elemento humano, de Human Element de Will Schutz. Y habla de que justamente si todos tenemos alta autoestima, la organización sería óptimamente, perdón, productiva. ¿Qué significa eso? Que si las empresas tuvieran la ambición de traer la máxima autoestima para el grupo, los empleados tendrían o darían mejores resultados, ¿no? Entonces está bajo la base de eso, de la autoestima que si realmente nosotros generáramos un ambiente en donde las personas maximizaran el autoestima de cada uno de los empleados, o al menos de la mayor cantidad de empleados, eso daría como resultado directa e indirectamente que la productividad, o en otras palabras, que los resultados aumentaran. ¿Por qué? Porque personas con autoestima, no voy a decir alta o baja, porque incluso ya no se mide así, ¿no? Pero personas con una autoestima positivo, eso da como resultado que sea una persona que toma desafíos, que quiere colaborar, que busca resolver conflictos, que busca justamente trabajar en equipo, ¿no? Y eso pues en efecto da lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, aquí muy rápido, e insisto, la verdad es que cuando hablamos de autoestima, creo que es un concepto que todos lo hemos escuchado, todos lo conocemos por lo que hemos leído, escuchado, visto en algún momento de nuestra vida. Algunos tendrán más o menos experiencia. Les pongo aquí muy rápido un par de escritos, ¿no? Y de qué o de conceptos de lo que es el autoestima, justamente citando aquí a dos personas, a Lois Hay de entrada, que bueno, ella pues está basada, para quien la conoce, justamente nos ayuda muchísimo a través de sus libros y sus metodologías de tú puedes sanar tu vida. Y él dice o ella dice una frase muy pues voy a decir incluso de las más conocidas, ¿no? Por este foro, que es que la autoestima es el amor que uno siente por uno mismo, ¿no? O por sí mismo. Y por otro lado, pues tenemos ya aquí una descripción un poco más larga de Carl Rogers, que nos dice que justamente la autoestima es más bien una evaluación, ¿no? Pero aquí es lo importante, cuando esa autoestima yo la evalúo positiva o la evalúo negativamente de nosotros mismos, ¿no? Y es por eso que hemos hablado que la autoestima es algo tan subjetivo, porque eso depende de lo que cada uno de nosotros evalúa, piensa o cree de nosotros mismos, ¿no? Entonces, solo aquí un par de conceptos para que entremos en esta sintonía de cuando hablo autoestima, ¿a qué me refiero, no? Entonces, lo que buscaría esta meta, en resumen, es que el autoestima de las personas, la evaluación de las personas en sí mismas sea de carácter positivo, ¿va? Que por cierto, aquí les quiero hacer un comercial de que justamente estas descripciones las busqué en ChatGPT y hace rato justamente estaba
veía, ¿no? Que alguien ponía un dato de ChatGPT y bueno, sí quiero hacer el comercial porque es una herramienta indudablemente valiosa que les voy a decir, yo siendo una persona enfocada en la gestión del cambio, estaba renuente al cambio, ¿no? Porque decía, no, hombre, ¿cómo voy a utilizar esta herramienta? No estaba yo, la verdad, tan conectada, pero les recomiendo que la utilicen porque de verdad conectar ChatGPT con tu herramienta principal, obviamente, que es nosotros mismos, tu cerebro, créanme que puedes generar cosas maravillosas y sobre todo muy rápidas. Entonces, no tiene mucho que ver y tiene todo que ver porque créanme que eres más productivo en términos, sobre todo ahí técnicos, ¿no? Y de conceptos. Entonces, los invito a que quien no lo conoce, pues se dé esta oportunidad de conocer, de probarlo y de entrar justamente a esta herramienta, ¿va? Entonces, bueno, ya después de este comercial, Tim, les voy a hablar justamente de estas metas organizacionales, ¿no? Porque, a ver, bueno, ¿y cómo le entramos con el autoestima, ¿no? Y la verdad es que es un tema muy amplio, porque yo aquí sí me quiero alejar un poco, obviamente, de suplir 100%, ¿no? De entrada, pues a nuestros especialistas en el comportamiento humano y en el autoestima, que en este caso, pues son los que tienen especialidad, ¿no? En psicología, incluso en sociología, etcétera, ¿no? Mi intención, obviamente, pues no es que entonces todos nos volvamos psicólogos en las empresas, para que podamos trabajar con el autoestima de las personas, más bien en cómo a través de acciones muy prácticas que pues todos en el día a día lo vivimos, podemos justamente, ¿no? Utilizarlo, podemos hacerlo y podemos cambiar, créanme, comportamientos interesantes entre nosotros mismos en el ambiente de trabajo. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de 5 puntos, ¿no? 5 puntos que son estas metas organizacionales, ¿no? Estas metas organizacionales es, ¿cómo le hacemos para que el individuo, se sienta, que sea y sobre todo que actúe? O sea, a nosotros lo que nos interesa, pues ya es, vamos a decir, lo que vemos, lo tangible, cómo actúa, cómo se comporta, cómo se relaciona. Hay 5 criterios que podemos decir conforman, ¿no? De manera muy general, que son las 5 dimensiones de esta autoestima, ¿no? O de la autoestima, perdón. Y nuevamente estoy basada en la teoría de The Human Element. Seguramente aquí, dependiendo también de la teoría, pues son los criterios y las bases a tomar en cuenta, ¿no? Entonces hablamos de 5 criterios. Estos 5 criterios son, ¿qué tan vital me siento? ¿Qué tan vivo me siento? ¿Qué tanta autodeterminación tengo con mis acciones? ¿No? ¿Qué tanto me conozco, mi autoconocimiento personal, evidentemente? ¿Qué tan valioso o significativo me siento? Y por último, ¿qué tan agradable me siento? Esto hablando propiamente en nosotros como personas y nosotros con el entorno en el que me enfoco, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante mencionar algo, ¿no? Si hablamos de autoestima, pues la verdad es que podríamos decir, bueno, hay que hacer que todos se sientan así, pero hacer que todos se sientan así, pues imagínense, ¿no? Ya estaríamos del otro lado en términos justamente de comportamiento y de relaciones personales. Entonces aquí lo importante, ¿no? O lo complicado o tricky del asunto es que pues, nadie puede hacer que la persona se sienta así, ¿no? Más bien el hecho de que alguien se sienta o no vital, autodeterminado, ¿no? Que se conozca, que se sienta valioso, pues depende mucho de la persona, ¿no? De la persona en sí, del individuo. Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí está en nuestras manos, justamente, y retomando al título o al tema principal de esta presentación, lo que sí podemos hacer es generar ambientes para que las personas justamente desarrollen estos conceptos. Ambientes para que las personas y para que los equipos se sientan más vitales, más autodeterminados, para que vayan aumentando este proceso de autoconocimiento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con cada uno de estos puntos, ¿no? Y lo que vamos a hacer justamente es
pues arrancar con el primero, ¿no? En el primero dice, bueno, la vitalidad. Y aquí quiero hacer una pausa y me van a decir, oigan, y ya de repente me salió Mafalda y les voy a decir que a continuación en estos 5 puntos vamos a ver cortes de Mafalda. Y esto sí, para que vean, no tiene nada que ver con la productividad ni con la sustentabilidad directamente. Esto más bien es, aquí, pues bueno, está conectada mi mamá, entonces lo hice un poco por ella, a mi mamá le encanta Mafalda. Y entonces es un poco de eso y la verdad es que investigando justamente estas caricaturas que tiene, pues son fabulosas, ¿no? Honestamente no son tan de mi época, pero es otra recomendación que les doy, que la consulten, que la vean y tiene de verdad cosas muy valiosas para todo tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, ya con este paréntesis cultural, les platico un poco de la vitalidad, ¿no? La vitalidad, como ya les decía, lo primero que se nos ocurre es pensar justamente, seguramente, pues en estar vivos o no estar vivos, ¿no? Pero va más allá este concepto de vitalidad, ¿no? Vitalidad tiene que ver en qué tan presente estoy en lo que estoy haciendo, y presente no nada más es que aquí estemos, ¿eh? O sea, probablemente, bueno, yo veo que están 533 personas conectados. De esas 533 personas, yo les digo cuántos están realmente aquí presentes, escuchando, reflexionando, ¿no? ¿Cuántos otros están más bien con el multitask, ¿no? O sea, entre que escucho, entre que atiendo esta tarea y estoy también aquí con mi perrita, con mi hijo, ¿no? O sea, el presente y el estar enfocados, pues es un punto, ¿no? O sea, es un punto, el primero que necesitamos. Entonces, ¿qué es estar vital? Justamente es que yo incluya, que yo traiga al presente mis pensamientos, mis sentimientos, mis sensaciones, mis movimientos, y es estar presentes, es estar vitales, ¿no? ¿Por qué quieren a personas vivas en su organización? ¿Por qué es que buscan, ¿no? Bueno, lo buscamos por algo fácil y presente, ¿no? Y rápido, ¿no? Porque cuando el individuo se siente, es y actúa vital, las relaciones son energéticas, ¿no? Cuando las relaciones son energéticas, ¿qué sucede? A ver, y yo aquí les pregunto y veo que sí pueden tener acceso al chat del grupo, entonces eso me encanta. O sea, ¿qué pasa cuando las relaciones, más, se las voy a cambiar? ¿Qué pasa cuando no hay energía en un equipo de trabajo? ¿No? ¿Qué pasa cuando no hay energía? ¿Qué pasa cuando no hay colaboradores vitales? ¿Qué sucede? ¿No? Y la verdad es que independientemente de donde trabajemos, lo podemos ver, ¿no? Entonces me ponen aquí, hay conflictos, apatía sin compromiso, se trabaja muy incómodo, el equipo no fluye. Bueno, podemos hacer una lista, ¿no? O sea, es tedioso, mediocridad, súper, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, ¿no? Cuando no hay energía, pues no, imagínense, las cosas sin energía, pues no hay nada, ¿no? O sea, un equipo sin energía está complicado que se rete, que dé resultados, que, pues claro, no hay ni conflicto porque no tengo energía ni para lo mío, ¿ah? Entonces, cuando no hay energía, esto es lo que sucede, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que sí haya energía? Y está muy simple, o sea, por eso les digo que acá vamos a hablar de cosas muy rápidas, ¿eh? O sea, algo que podemos hacer es dar participación, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la participación me hace eso? Bueno, porque yo con energía, realmente yo estoy enfocado a poner de mí para lograr los resultados, para mejorar las relaciones y porque evidente al hacer o al tener una participación, ¿qué significa eso? De entrada, que soy partícipe, valga la redundancia, de la toma de decisiones, ¿no? De las cosas que en efecto me competen en un grado importante de, ¿no? O sea, porque, a ver, tampoco se trata de estar en las 100 decisiones que se toman en el día a día, porque eso que sucede, pues te vas al otro extremo y entonces llegas a un estrés, ¿no? A un estrés laboral. Pero no estamos hablando de que estés involucrado en todas las decisiones, sino más bien que estés involucrado en las decisiones en las que tienes que estar involucrado y que participes y que puedas dar tu opinión y que se te tome en cuenta y entonces las relaciones ahí se tornan mucho más energéticas.
¿no? Yo les voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? ¿Qué sucede? Y lo vemos, bueno, es un ejemplo de mi empresa. Ustedes saben que evidentemente estamos desde hace ya un par de años, entramos a la era digital y en efecto, pues se han venido haciendo muchos cambios, ¿no? Tanto en sistemas como en maquinaria, como en procesos. Y entonces, pues eso te lleva a cambiar tu línea de producción, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que antes, pues, hacíamos las cosas manuales, poníamos literalmente la bolsa en la caja, estoy hablando de las Sabritas o de las galletas que producimos en PepsiCo, y lo hacíamos todo muy manual, ¿no? Realmente hoy pues ya lo hacen las máquinas, la digitalización, la automatización. ¿Eso qué llevó? Pues te lleva a que tienes que cambiar tu línea de producción, en efecto, ¿no? Y entonces acá hay de dos vertientes. O las pone la persona que va a enfocarse en hacer ese cambio, que son los, vamos a decirle así, los expertos en ingeniería, ¿no? Y en automatización. Esa es una vertiente que fue algo que nos pasó y que dirías, pues ellos son los expertos, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal si estás involucrando a los expertos, ¿no? Pero nos faltó algo bien interesante que fue tomar en cuenta el componente principal, que es la gente que opera esa máquina, ¿no? Y me puedes decir, oye, pero ya no la van a operar. Bueno, independientemente de que ya no sea manual, tú necesitas que alguien opere justamente la máquina, ¿no? El proceso. Entonces, cuando tú le permites al operador, le permites a las personas ser parte de procesos en donde van a estar involucrados, sobre todo porque pues, las personas van a quedarse con esa máquina, ¿no? El experto funcional hasta cierto punto la pone y se va. Pero el que realmente se queda a operar el proceso, pues son las personas. Entonces tú le puedes dar y lo puedes justamente involucrar en esta toma de decisiones y con esto, pues le das energía al equipo. Paso primero, ¿no? Y bueno, aquí podemos tener diferentes perspectivas y diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, el primer concepto y el primer punto. El segundo, la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación, que es un concepto que a mí personalmente me fascina, porque habla justamente, también es una statement, ¿no? O sea, es un punto, es una hipótesis, vamos a decirlo así, un planteamiento de que en efecto cuando tú entiendes y estás consciente y estás segura de que tú determinas tu propia vida, ¿y eso qué significa? Que tú determinas tus sentimientos, tú determinas tus acciones, tú determinas tu conducta, incluso nos podemos poner aquí más filosóficos, ¿no? Pero tú determinas tus enfermedades, tus accidentes y todo lo bueno, lo malo y no lo tan bueno y malo que nos pasa, eso depende de nosotros. La primera vez que me hicieron esta pregunta, que de hecho yo les voy a preguntar, ¿no? En ese planteamiento en el que yo determino todo, del 1 al 10, hoy cómo se sienten. En el entendido que 10 es me siento súper autodeterminada de mi vida y el 1 pues es no depende de mí y depende de la vida, de las circunstancias, del destino, del futuro, del horóscopo, del clima, de mi mamá, de mi papá y de todo, ¿no? Me encanta ver que aquí ponen 9, supera al 10, 10, 7, ¿no? Y la verdad es que esto no se trata de, yo no quiero decir que el 1 es malo y el 10 es bueno, ¿eh? Esto simplemente es un planteamiento y es una forma de ver las cosas, ¿no? O sea, entonces se los hago con mucho respeto sobre todo, porque la primera vez que a mí me preguntaron eso, pues no fue ni 9, ni 10, ni 8, o sea, no recuerdo exactamente, pero sí me evalué con un 5 o 6. Porque creo que cuesta un poco darte cuenta de que tú eres al final el maestro de tu destino. Y de repente, pues podemos encontrar mil causas a las situaciones del por qué pasan las cosas y nos olvidamos que al final nosotros pues somos los principales arquitectos de. Entonces, la autodeterminación es otro punto importante, ¿no? A revisar, de cuál hacernos conscientes, ¿no? Y entonces aquí justamente es, bueno, cuando nosotros queremos promover un ambiente en donde las personas actúen con autodeterminación, se sientan competentes, ¿no?
¿Eso qué nos va a dar? Bueno, ahí lo que nos va a dar es que las relaciones van a ser más maduras, van a ser relaciones sobre todo más cooperativas. ¿Por qué maduras? Bueno, porque en efecto, al yo hacerme responsable de mis actos, pues justamente yo sé que yo tomo la responsabilidad de mis acciones, de mis decisiones, de lo que hago y no hago en mi día a día, ¿no? ¿Por qué cooperativas? Pues porque la verdad lo que me interesa es ayudar, es sumar, es tener esta sinergia con mi equipo, en lugar de culpar, en lugar de decir yo no fui, en lugar de poner bloqueos, ¿no? Entonces, cuando no trabajamos en la autodeterminación y en que las personas sean conscientes de esta autodeterminación, esto nos puede ayudar a eso. Ahora bien, ¿cómo lo doy? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo puedo promover en mi día a día? Bueno, aquí hay puntos, ¿no? O sea, de entrada, con la libertad. ¿A qué me refiero libertad? Me refiero justamente al que yo pueda decidir, obviamente en un margen, ¿no? De control y en las decisiones que yo pueda tomar, pero yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Yo puedo decidirlo y yo lo tomo y yo lo ejecuto y obviamente es un trabajo importante, ¿no? Porque es un respaldo del líder, obviamente, hacia esas decisiones. Y va hacia el, oye, a ver, yo quiero que tú tomes decisiones, yo quiero que tú seas autónomo y para que eso sucede, evidentemente, pues tiene que haber todo un proceso, sobre todo de habilitación y de desarrollo, porque tampoco le puedes decir en el día uno, ¿verdad? A las personas, oye, pues haz lo que quieras y toma la decisión que quieras, ¿no? O sea, hay un proceso de desarrollo, pero cuando esa persona está lista de tomar las decisiones, qué importante es que las pueda tomar. ¿No? Qué importante es que no tenga que pedir, vamos a decirlo, permiso, ¿no? Aprobación, supervisión, cuando las personas son competentes y pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, al tú darle la oportunidad a las personas de darle esa libertad de toma de decisiones, ¿no? Y cuando tú trabajas en el empowerment de las personas, ¿no? A través, sobre todo, de objetivos claros y alcanzables, puedes promover estos ambientes, ¿no? Y de desarrollo. A mí, por ejemplo, aquí haciendo una pausa a este punto, me llama la atención, ¿no? Porque a veces los objetivos que le ponemos a nuestros equipos, cuando no somos cuidadosos en la expectativa, ¿no? Que es lo que les decía, en un objetivo claro y en que sean alcanzables, esos objetivos justamente nos pueden mover esta dimensión a una forma muy buena o desastrosa, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuando tú a un colaborador le das un objetivo que de entrada ya sabes que no lo va a alcanzar, ¿no? O sea, cuando tú ya le das un objetivo que sabes que no lo va a alcanzar, sabes que ya va perdiendo, incluso no le has dado el objetivo, ya va perdiendo, y tú como líder piensas que lo retas, que lo quieres llevar al máximo, que claro que es una persona hypo y entonces claro que puede alcanzar esos objetivos, digo, puede suceder que lo alcance, ¿no? Y ese es en un ambiente y en una expectativa muy positiva. Pero puedes ir al lado contrario en donde pues eso no suceda, ¿no? Y entonces lo único que vas a hacer es que el colaborador se va a sentir frustrado, se va a sentir enojado, se va a sentir no competente porque no va a alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, cuando tú das resultados o más bien pones objetivos fuera de un alcance de acuerdo a las posibilidades, a los recursos en general, tú puedes impactar aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, conclusión de este punto, el tener justamente estos criterios de decisiones para empoderar a las personas, empoderarlos para que tomen decisiones, para que promuevan la autonomía en su día a día, poner objetivos claros, alcanzables y sobre todo procesos de desarrollo claros en las personas pueden ayudar mucho a esta dimensión, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el segundo, nos queda un par de puntos, ¿no? Y vamos aquí al punto tres, ¿no? Que es el autoconocimiento, ¿no? Y ahorita en el autoconocimiento, después voy a hacer una pausa porque veo que me están poniendo un par de preguntas, entonces termino y nos vamos a las preguntas y después continuamos con el resto. A ver, el autoconocimiento, fíjense, tiene que ver obviamente, ¿no? Pues está muy clara la palabra, con qué tanto me conozco.
Y esto tiene que ver, a ver, en efecto, en qué tanta apertura hay mía hacia mí mismo, ¿no? O sea, está interesante esta frase, ¿no? Pero ¿qué tan abierta soy yo, Karina? Karina, conmigo misma, ¿no? ¿De qué? De mis sentimientos, de mis preocupaciones, de lo que siento, de lo que sé, de lo que soy, de lo que no soy. O sea, el qué tan abierta soy conmigo misma, de mí misma, ese es sobre todo de mi experiencia, es el autoconocimiento. Eso tiene que ver con el autoconocimiento. Y lo importante y algo que te ayuda a generar ese autoconocimiento es justamente qué tan abierto, la apertura que yo tengo, obviamente, con las otras personas. El ser abierto con otras personas tiene que ver con cómo justamente, pues yo reflexiono, yo tengo que introspección, ¿no? Tengo que hacer un proceso de introspección, un proceso de reflexivo, para que justamente yo me tenga que entender para ser abierta con el resto de las personas. Y eso, en efecto, me va a dar que las relaciones sean energéticas. Ahora bien, ¿y eso cómo? O sea, y la apertura, ¿qué es la apertura, no? Y sobre todo, por eso les ponía esta foto de Mafalda, ¿no? De a mí lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo. ¿Qué tiene que ver esto con la apertura? Tiene que ver una palabra que vi aquí, un componente interesante que justamente tiene que ver con la apertura, ¿no? Y ese componente es la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es un miedo, es un temor. Entonces, ¿qué creen? Que justamente eso, el hablar de nuestros miedos, de nuestros sentimientos, y no necesariamente de lo malo, ¿eh? O sea, tal vez aquí es un ejemplo un poco no tan positivo, pero bueno, a veces hablar de nuestros miedos y nuestras preocupaciones es más complicado que hablar de nuestros sentimientos positivos, ¿no? Pero hablar de nuestros sentimientos, eso es lo que realmente te ayuda a tener una apertura efectiva y exitosa, ¿no? Comúnmente cuando yo hablo con mis equipos de este concepto particular de apertura, lo primero que creemos que es apertura, pues sí, simplemente decir las cosas, decir lo que pienso. Y sí, o sea, sí es un poco decir lo que pienso, porque si lo retengo, pues ya no estoy siendo abierta, ¿no? Naturalmente. Entonces, justamente, o sea, aquí hay varios niveles de apertura, o hay varios momentos, hay varias etapas de apertura. Está un nivel, vamos a llamarle primario o un nivel básico, en donde lo que voy a decir va a estar enfocado en algo superficial y en lo que veo de ti, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer naturalmente es decir, oye, tú no me estás entregando los resultados esperados, ¿no? Ese puede ser un nivel de apertura. Cuando solamente le digo a la otra persona lo que está haciendo, lo que no está haciendo, lo que está haciendo bien, lo que no está haciendo bien, ¿no? Lo que les parece su comportamiento, lo que no les parece su comportamiento, y ese es un paso uno o es una base uno, ¿no? Pero hay otra fase, hay otro momento, ¿no? Y ese otro momento es cuando justamente hablo desde mi experiencia. ¿Y qué pasa cuando hablo desde mi experiencia? Sucede que dejo de enfocarme en lo que la otra persona está o no está haciendo, sintiendo, pensando, actuando. Me enfoco en lo que yo creo, en lo que yo siento, en lo que tú me haces sentir a mí. Y entonces la conversación se torna y da un giro 100% distinto, ¿no? Porque entonces, en lugar de decirle, oye, tú no estás cumpliendo con esto, pues le puedes decir, oye, me preocupa mucho que no estamos llegando a los objetivos, porque si no, de verdad, pues está incluso en peligro mi futuro profesional. Entonces me preocupa mucho cómo le hacemos, o sea, cómo le hacemos porque estoy muy preocupada y muy estresada, ¿no? Y entonces, cuando hablas desde tu experiencia, pues permites, ¿no? Que ese canal, sobre todo de co-creación, se amplíe y esté, ¿no? En mayor medida. Entonces, bueno, hasta aquí llevamos tres dimensiones, ¿no? La vitalidad, el autoconocimiento y sobre todo la autodeterminación. Tres, ¿no? Voy a hacer rapidísimo una pausa, que acá viene, dice, hola Cari, estas habilidades y políticas, ¿quién las determina y a qué área se le asigna? ¿Se puede aplicar en cualquier empresa? ¿O cuáles serían los requerimientos de las empresas para llevarlas a cabo? Me parece que este enfoque se aplica a grandes corporativos donde las necesidades
Es decir, creo que tenga un grado de madurez y crecimiento. Ok, mira, estos bloques que yo ahorita les platico, generalmente los van a encontrar implícitos bueno, acá hay de dos, ¿no? Acá hay de dos cosas. Y de hecho, te la voy a responder un poco a la mitad. ¿Por qué? Porque esto viene al final de la presentación, ¿no? Pero hay de dos sopas. La primera posibilidad es que hoy en tu empresa ya exista una medición que calcule el clima organizacional actual de tu equipo de trabajo, ¿no? Mm, y si eso ya sucede hoy en el día a día, es muy probable que esos valores justamente sean los que estamos viendo del lado derecho. Es decir, ¿no? Nada más que con otras palabras, ¿no? Apertura, empoderamiento, ¿no? Participación, ¿no? Entonces, van a ser seguramente dimensiones que hoy ya van a medir, que hoy ya se miden, ¿no? Con otras palabras, con otros bloques y alineados, seguramente también pues incluso a tu misión, a tu visión, al concepto de tu empresa, ¿no? A los valores que pueden tener como empresa, porque al final estas son dimensiones generales del comportamiento humano, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, que esto justamente pues, puede aplicar, ¿no? A muchas empresas con sus diferentes vertientes, ¿no? Ese es un punto. Punto número dos, bueno, también esta metodología de elemento humano, es una metodología no de PepsiCo, al contrario, es una metodología que ustedes la pueden buscar incluso por internet y la pueden contratar justamente para que los asesoren también en sus empresas. Yo se los recomiendo muchísimo. Insisto, no es una metodología ni de PepsiCo, muchísimo menos mía ni nada. Al contrario, yo me certifiqué, me gustó mucho y la pueden buscar, googlear sin problema ahora sí que en internet, en Google, valga la redundancia, y ahí les va a salir informes para que puedan ponerla, ¿no? Ahora, esto tampoco es un comercial, ¿no? Tampoco estoy aquí, haciendo promoción de la metodología, pero bueno, es algo que me ha servido. Y el punto tres es algo que podemos hacer en caso de que no tengamos ni el uno ni el dos, ¿va? Que es justo lo que les voy a hablar, ¿no? Les voy a platicar ahorita al finalizar de esta plática, ¿no? Entonces, para no spoilear, me voy a continuar con el mismo. ¿Va que va? A ver, nada más tenía por aquí otra pregunta, pero me parece que ya no la veo, son más bien comentarios, pero bueno, cualquier pregunta aquí la seguimos haciendo. Se llama elemento humano, así se llama la metodología, ¿va? Igual al final se los comparto sin problema, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿no? Con estos últimos dos puntos, que son puntos, pues, también, ¿no? Muy, muy, muy interesantes, que es qué tan significativo o valioso me siento. Y esto tiene que ver justamente con eso, o sea, yo, qué tan valioso me siento por mis compañeros, por mi empresa, por mi equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, ahorita yo lo estoy direccionando mucho, obviamente, a un ambiente corporativo, pero esto tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no? O sea, esto aplica también para nuestras familias, para nuestra pareja, para cualquier ramo al que nos queramos enfocar, ¿no? Entonces, ¿qué tan significativo me siento? Bueno, pues eso tiene que ver, obviamente, mucho con el reconocimiento, ¿no? O con una recompensa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la palabra de reconocimiento, o sea, por un lado me gusta, porque cuando la ponemos todos nos imaginamos justamente algo, ¿no? O sea, no es una palabra que tengamos propiamente que explicar. Lo que no me encanta es que, no que no me encante, ¿no? Es que lo interesante del reconocimiento, más bien va por ahí, lo interesante y complejo del reconocimiento es que cada uno de nosotros tiene de entrada, ahorita yo estoy segura que cuando vieron reconocimiento, perdón, pues cada uno de ustedes pensó en qué es, ¿no? Para ustedes reconocimiento. Habrá quien se traspoló a una entrega de diplomas, habrá quien dijo, a mí yo me ubiqué aplaudiéndome en una sala, habrá quien diga, yo solamente me imaginé a mi jefe diciéndome, oye, muy bien, lo hiciste increíble, y así, ¿no? Cada quien se imagina un punto y un aspecto. Entonces, eso es lo interesante del reconocimiento.
que el reconocimiento o la motivación, pues es diferente para cada uno de nosotros. Lo que a mí me puede sentir motivada, ¿no? Intrínsecamente puede ser simplemente el aprender, ¿no? Y el que yo me mantenga aprendiendo, eso es algo que me va a sentir significativo. El que mi jefe me dé posibilidades de aprender, eso pues a mí me puede dar muy, muy, muy positivo en este ámbito. ¿No? A otra persona le puede dar más bien foros para que presente su información con un directivo, ¿no? Entonces, hay personas que las hacen sentir muy valiosas, muy significativas, cuando tienen foros en donde pueden presentar su trabajo, que bueno, ahí de entrada, pues eso es lo ideal, ¿no? Eh, hay personas a las que sí, más bien es, oye, yo soy más, me voy más a lo básico, yo sí quiero mi diplomita bonito y eso a mí me hace sentir muy bien. Y entonces, bueno, aquí podemos hacer un listado enorme de lo que a cada quien lo hace sentir importante y valioso y sobre todo motivado, ¿no? Y estoy segura que cada quien va a escribir cosas distintas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este punto, ¿no? Que yo, cuando busquemos generar el que las personas se sientan significativas, puede ir desde, incluso desde un componente básico, que ese yo les diría que a todos nos hace sentir significativos, y es el que todos sepamos, pues, cómo se llama con la persona a la que me voy a dirigir, ¿no? O sea, cuando yo recuerdo el cómo se llama mi colaborador, ¿no? Eso creo que, pues ya de entrada me hace sentir reconocida porque literalmente estás reconociéndome como persona, ¿no? Me reconoces mi nombre y mi ser. Entonces, pues ese es el cuarto punto, ¿no? Que cómo hacemos sentir a nuestras personas significativos. Y aquí, pues es un tema amplio, ¿no? Igual que todos, porque, insisto, lo interesante es entender en qué nivel nos gusta sentirnos así, ¿no? Me voy a ir muy rápido a este último punto, que es el de agradabilidad. Mm, y aquí eh, no hay más, ¿eh? O sea, la agradabilidad es un punto que comúnmente o del cual no hablamos, pero el cómo nos hace sentir el estar con un equipo, aquí hay algo importante, tiene más que ver en cómo realmente soy a cómo me percibo o cómo me hacen sentir las otras personas. Es decir, yo puedo sentirme agradable cuando estoy contigo porque tú me haces sentir agradable, ¿no? Pero con otra persona, pues puedo no sentirme agradable, ¿no? Por cómo me trata, por cómo es conmigo. Entonces, la agradabilidad tiene más que ver con las otras personas, en cómo me hacen sentir las otras personas, más que en cómo yo realmente soy, Karina, si soy o no soy agradable, ¿no? Que es por lo mismo que hoy, si yo les digo, oigan, pues seguramente hoy pues, tendrán sus criterios de, oiga, a mí me cae muy bien esta persona y esta persona no me cae bien y a otra persona es totalmente lo contrario. Bueno, es justamente esto, ¿no? O sea, qué tan agradable nos sentimos con las personas a las que relacionamos comúnmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Y a qué hace el rubro de humanidad o a qué enfoca el rubro de humanidad? Hace referencia sobre todo a que las personas o que más bien las empresas, pues de entrada traten como persona a las personas, ¿no? Justamente, hay muchísimas gracias, a que justamente pues nos tratemos como personas, ese es punto uno y yo diría que la base de todo, ¿verdad? Si no nos tratamos como personas, si no vemos los básicos que cualquier persona necesita, pues ya olvídate, o sea, está complicado llegar a un siguiente paso, ¿no? El fomentar contactos sociales, que eso es algo importante, porque con bueno, yo les hice aquí la promoción de ChatGPT, o sea, creo que el utilizar inteligencia emocional, la digitalización, la automatización, la globalización y todo lo que termina en ción, está increíble, ¿no? Está buenísimo, de verdad, es lo que hoy está ya en la vida, pero el que esto supla a un contacto humano, a las relaciones humanas, al sí conectar como equipo, al generar esta conexión y a no excedernos del Zoom y de querer hacer todo virtual, ese es un consejo que yo les doy. A través de la pandemia aprendimos que las cosas pueden suceder a través de un Zoom, a través de un WhatsApp. Claro que va a suceder, claro que va a pasar, pero el ser humano está hecho para que se relacione con otras personas. Entonces, no suplamos, no queramos que esa sea nuestra nueva forma de trabajar, porque créanme que no es por ahí la mejor opción, ¿no? Entonces, a través de un contacto físico, a través incluso de todas estas jornadas de diversidad e inclusión,
bueno, es otro tema enorme, pero el que tú te sientas valorado independientemente de tu sexo, género, raíz, etcétera, ese punto 100% da este bloque, ¿no? Entonces, hay un par de temas y de consejos que podemos hacer. Ahora, muy rápido, me gustaría platicarles que eh, ya platicamos de estos 5 puntos, de estos 5 bullets, que son las dimensiones del comportamiento, de la atmósfera, la autoestima y de cómo podemos promoverlos, pero sí les quería nada más dejar esto como reflexión, a que eso no significa que ahora voy a llevar al máximo todos estos componentes y ahora voy a promover con todos la participación y ahora voy a promover con todos el empoderamiento y ahora voy, porque lo que quiero decirles es que cada uno de nosotros tiene niveles y tiene preferencias, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Que, a ver, la participación es algo que indudablemente a todos nos gusta sentirnos parte de algo, ¿no? Pero probablemente a mí me interese más trabajar sola, sí, sí ser parte de decisiones, pero en una medida controlada, ¿no? Porque mucha toma de decisiones me puede agobiar. Entonces yo soy de atmósfera baja. O sea, sí pregúntame, pero en un nivel bajo. Pero probablemente puede estar alguien del otro lado, de los 554, que me diga todo lo contrario. Y más bien es no, o sea, a mí dime, a mí inclúyeme, a mí júntame, porque a mí me gusta estar incluida y me gusta trabajar en equipo y yo trabajo mejor en equipo que solo. Entonces, hay quien prefiera esta, hay quien prefiera la otra y hay quien prefiere un punto medio. Y así con todo, ¿eh? O sea, así con la apertura, por ejemplo, también habrá personas que van a ser partícipes de compartir lo que sienten, que van a ser personas de platicar, de expresar, de tener feedback. Y habrá personas que prefieren tener un enfoque muy profesional, muy cerrado y de hablar pues, de cosas del trabajo y no por eso está mal, ¿eh? O sea, las preferencias están increíbles. Lo importante es o con lo que quiero que se queden aquí, es que al ser todos diferentes, todos tenemos preferencias diferentes y nuestro rol como líder, y ojo, cuando digo líder no me refiero a director, me refiero a que todos podemos ser líderes dentro de las empresas, es entender a nuestro equipo, entender sus preferencias y buscar en mayor medida que esto suceda, ¿no? Y ya para terminar, lo único que me gustaría es platicar justo de ese punto cuando justamente esto no está, ¿no? En nuestras empresas, cuando esto no es tan estructurado como lo es un clima organizacional. Y por eso les decía, cuando la productividad baje, enfóquense en los empleados. O sea, a ver, yo estuve también y la verdad es que admiro y me encanta y están increíbles todas las metodologías que tenemos para eficientar procesos, ¿no? Metodologías, procesos, frameworks, está fabuloso, ¿no? Es parte de todas las empresas que evidentemente pues tengamos equipos Kaizen, DMAIC, Scrum, metodología ágil y bueno, ¿no? Pero comúnmente, o sea, algo que no hacemos es voltear a ver a nuestra gente y yo les diría que ahí están las respuestas. Las respuestas están muchas veces en la gente, en las personas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pueden hacer también, o sea, aquí la verdad yo les puse 4 técnicas de retrospectiva. A mí es una herramienta que me ha gustado mucho y que se las pongo porque si ustedes googlean técnicas de retrospectiva, les van a salir muchísimas, ¿no? O sea, no es una metodología, vuelvo al mismo punto mía, ni de PepsiCo, ni mucho menos. Van a encontrar infinidad de técnicas de retrospectiva que pueden utilizar, Tim, y que pueden estar muy enfocadas, muy estructuradas, como lo son las primeras 3, como pueden estar muy enfocadas más a reflexión y a generar ambientes interesantes con sus equipos. Ya para cerrar, yo les diría que las busquen, que las utilicen y sobre todo que propicien estos ambientes y estas condiciones para que todos se sientan muy felices sobre todo y créanme que la felicidad va a dar como resultado productividad en sus equipos, ¿no? Entonces, ya por último y para cerrar,
pues la productividad va a nacer de la confianza y el bienestar. Nuestro rol es cultivar espacios donde todos puedan brillar y florecer como personas, ¿no? Entonces, cualquier duda, no sé si estamos en tiempo, ustedes avísenme. La verdad, un placer de mi parte, Tim, y bueno, cualquier cosa, estamos aquí a la orden.